partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchen. Les habla Fernando Fernández, director y moderador del Monitor de Derechos Humanos. Estoy encantado de estar con ustedes. Seguidamente los créditos. En la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. La Gerencia de Producción, Wilix Arcaya. En la producción del programa, Carla Sons. En los controles, Gregorio Fernández. Y en la conducción, quien les habla, Fernando Fernández. Estamos en todas las plataformas digitales, rcr750.com, rcr.tv y rcr750. En YouTube la cuenta es rcr750. Esta es la radio que se ve. El Monitor de Derechos Humanos tiene cuenta en Twitter, @dhmonitor, @fm_Fernández, y las etiquetas Monitor de DH, Observa Atrocidades. En Instagram tenemos la cuenta @dhmonitor. Y el correo electrónico fmfmonitordh@gmail.com. Hoy miércoles 2 de marzo tenemos el agrado, el placer y el honor de contar con Tairi Moya. ¿Quién es Tairi Moya? Tairi Moya es doctora en Derecho, muy joven pero ya doctorada, autora de libros fundamentales y coautora del Glosario de Justicia Internacional Penal. Es investigadora del Centro de Derechos Humanos de la UCAP y tiene un brillante currículum realmente impresionante. ¿Cómo estás, Tairi? Bienvenida. Hola, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de poder acompañarlos en la tarde del día de hoy. Muchísimas gracias sabemos tu complicada agenda académica, tus investigaciones, y que nos regales estos 60 minutos para estar con nuestro público es sumamente importante. Hoy tenemos un tema de tu especialidad, un tema de derecho internacional en todo su espectro. Derechos humanos, derecho internacional penal, en fin, todas las implicaciones que hay en esta materia por la invasión de Rusia a Ucrania. Quería darte la oportunidad de empezar a hablar un poco de los antecedentes, los hechos y el contexto de esta situación. A ver qué nos dices. Claro, Fernando, con muchísimo gusto. Estoy aquí a la orden para arrojar algunas ideas desde mi perspectiva y desde los estudios que he adelantado y fomentar una discusión en la sociedad, ¿no? Bueno, primeramente me gustaría comenzar indicando que lo que ocurre es para demostrar que las instituciones y la comunidad internacional como tal están respondiendo, en cierta medida están funcionando. Ya los estados no son unidades aisladas en el espacio geográfico del globo terrestre, ¿no? que antes se percibían así. Todos estamos interconectados y se debe seguir trabajando y seguir monitoreando y seguir fortaleciendo todo lo que se ha construido hasta ahora. Creo que inclusive que esto que se está viviendo actualmente demuestra a todos los incrédulos sobre la eficacia del derecho nacional público, si es que funciona, que no funciona, que cómo se puede hacer para ejecutarlo, cualquier cantidad de premisas o de ideas que se pueden sacar en relación a este derecho. Estamos viendo cómo se está enfrentando a una potencia, en este caso Rusia, en el marco de las normas que permiten el derecho internacional en la actualidad sin tener que llegar necesariamente a un ataque armado, ¿no? Estamos viendo como estos primeros pasos. Entonces, allí tenemos entonces una serie de acciones en diferentes planos. Los ucranianos se han caracterizado ahorita por que han activado todas las instancias posibles a nivel internacional para buscar justicia, para buscar respaldo, para buscar un apoyo de de toda la comunidad internacional ante este escenario tan dantesco que están viviendo, y así lo están demostrando en los espacios jurídicos, en los espacios políticos, en los espacios comunicacionales. Independientemente de que estas voces sean llevadas a nivel universal o regional.
Para poner esto un poco en contexto y nuestra estimada audiencia se ubique, porque esto no lo podemos ver como un hecho aislado de Latinoamérica, yo estoy convencida de que esto va a cambiar las bases, el orden mundial que existe actual, yo pienso que va a sufrir modificaciones después. Voy a comenzar a hacer alusión a lo siguiente. De las tierras ucranianas y de origen judío nació Herr Lauterbach. Nuestra audiencia se preguntará, ¿quién será Herr Lauterbach? Él es considerado como el padre del derecho internacional moderno. Mucho por lo que él abogó, el resultado de lo que él vivió en su propio país, ¿no? Vamos a tener en cuenta que era de origen judío, vivía en esta parte que actualmente se conoce como Ucrania. A raíz de la guerra termina refugiándose en Reino Unido y termina adquiriendo la nacionalidad de Reino Unido. Ahora bien, ¿qué pasó con Herr Lauterbach? Herr Lauterbach vio cómo su país sufrió el Holodomor entre el año 1932 y 1934. Ya nuestra audiencia ha escuchado mucho, porque yo sé que tú lo has hablado mucho en tu programa y ampliamente de en qué consistió el Holodomor, ¿no? Sino que fue sencillamente condenar a toda esta parte, a todas estas personas ubicadas en ese espacio geográfico conocido actualmente como Ucrania, a una hambruna despiadada donde no importó si morían de hambre, cómo buscaban alimentos. De hecho, se les negó totalmente el acceso a los alimentos y se utilizó para mandarlo, toda la producción de granos, al resto de la antigua Unión Soviética, ¿no? Y exportarlo inclusive a algunos países aliados que ellos llegaron a tener en esa fecha. Él observó, Lauterbach, cómo fueron las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, cómo fueron ellos percibidos o fueron atacados por ser judíos, en este caso todo el sector judío, y cómo inclusive enemigos que eran considerados de rusos fueron asesinados en lo que se conoce como Babi Yar, ¿no? Hago mención a esto porque ayer justo se llevaron a cabo unos ataques en la zona de Babi Yar, que esto está cerca de Kiev. Sí. Él observó, ¿no? Esta masacre perpetrada tanto por nazis como por el alto gobierno de la antigua Unión Soviética. No se puede olvidar que al principio la Unión de Repúblicas Socialistas tuvo una relación cercana con los nazis, ¿no? Muy cercana. Esta es una parte de la historia que no se suele comentar y siempre se dice, bueno, es que la Unión Soviética apoyó a los aliados, pero es que ellos se ven forzados por otros temas históricos que no nos vamos a meter, si no nos va a dar tiempo. A lo cual Goebbels, ¿no? Alto representante del nazismo, incluso llegó a indicar que el socialismo que era planteado por Hitler se diferenciaba muy poco del socialismo ruso. Hay que recordar que, de hecho, parte del nombre del partido político, los nazis llevaban la palabra socialista. Hay un dato interesante en relación a esta relación de la antigua URSS y de la Alemania nazi, histórico, y es que en las bibliotecas rusas, por ejemplo, fueron arrancados todos los artículos relacionados históricamente, tanto de periódico o de libros, que hiciesen alusión a esa colaboración previa que existió entre Rusia y el gobierno nazi, ¿no? Todo el sistema nazi. Lauterbach, seguimos con nuestro amigo Lauterbach y ya van a ver por qué, esto es un poco el contexto. También llegó a tener noticia de las ejecuciones masivas perpetradas por los rusos que se llevaban a cabo en Ditigna. Ditigna es un bosque que está a las afueras de Kiev y a la fecha este bosque fue convertido en un memorial de las cientos de víctimas que fueron asesinadas allí, que fueron ejecutadas allí por las fuerzas de la URSS, ¿no? Cuando revisamos la historia de la URSS, vamos a encontrar que en este sistema se relata que matar era clave y para ser parte del sistema de gobierno, una de las condiciones que tenían los máximos representantes del gobierno era que tenía que llevar a cabo una serie de ejecuciones por cuota. Era lo que ahorita se conocería actualmente como una verdadera organización criminal, ¿no? Esto de acuerdo a la visión del derecho internacional penal.
en este contexto, Lauterbach observa cómo estas ejecuciones que son perpetradas, ¿no? Estos fueron perpetrados a lo largo de la URSS, pero estamos situados en las cercanías de Kiev, en Ditigna. Todos estos asesinatos masivos, son incalculables los números, en generar de todo el sistema de la URSS, se calcula que se asesinaron a millones de personas. Y fue que muchas de estas ejecuciones dejaron cientos de huérfanos que quedaron deambulando en las calles de Ucrania, en las calles de Rusia, de toda la Unión Soviética. Y esto causaba mucha vergüenza para las autoridades de esa época. Estos niños eran conocidos como los bezprisorne, que se ven forzados a vivir en la calle a raíz de esas ejecuciones extrajudiciales, buscan comidas en la calle. ¿Cuál fue la respuesta o la solución que se dio desde la alta jerarquía de ese gobierno? Fue autorizar el asesinato de todos los niños mayores de 12 años. Wow. Se llegó inclusive a asesinar niños por cuotas. Y estos debían ser reportados al Comando Supremo de la Revolución en esa época. Hitler, por su parte, estaba maravillado en toda esta maquinaria de asesinatos que existían en la antigua URSS. Sí. Ahora bien, de esta alianza ocurre que Rusia trata de invadir a Finlandia. Me voy a ir a este ejemplo puntualmente para llegar al contexto actual, ¿no? Sí. En el año 1939, Finlandia peleó fuertemente para defenderse. Esto se llama la Guerra del Invierno. Y esto causa muchísimas muertes en Finlandia, porque, claro, Rusia dice que Finlandia debía ser anexada por un tema de seguridad nacional. Finlandia llama a la antigua Sociedad de Naciones y logran que Rusia sea expulsada de este sistema. Sin embargo, esto no limita a Hitler para que invada luego a Noruega con la ayuda de Rusia. Esto en el marco de esta relación. Entonces, bajo este argumento, Rusia ataca a Finlandia, ¿no? Aquí vamos a ver cómo por diversas razones, que ya adelante no vamos a entrar en detalles, se unen las fuerzas aliadas. Con el devenir de la historia, Finlandia tomó otra posición. Al final de toda la guerra de la Segunda Guerra Mundial, la obligan a ser neutral. Y ustedes van a decir, ¿por qué están hablando ahorita de Finlandia? Es que vamos a llegar a por qué estamos hablando de Finlandia y Lauterbach, ¿no? Sí, es que es el contexto de todo eso. Exacto, es para que nuestra audiencia pueda apreciar qué es lo que está ocurriendo ahorita. A Finlandia lo obligan a ser neutral, y lo quiero poner obligan en mayúscula. Y no es porque adoptan esa política de neutralidad porque les nació del corazón, sino porque sencillamente los obligan. Sin embargo, a la fecha vamos a encontrar que los finlandeses, en especial los modernos, por decirlo así, se molestan mucho con que digan que son neutrales, ¿no? Esto lo señalo porque siempre veo en los medios de comunicación que dicen la neutral Finlandia, ¿no? Puesto que de los países nórdicos, Finlandia es uno de los que ha tenido una posición más activa en la defensa de sus intereses, forma parte de la Comunidad Europea y estamos viendo ahora su movimiento para hacerse parte de la OTAN. Por otra parte, vemos que Noruega y Suecia rompen posturas históricas de enviar armas, inclusive de mostrar apoyo, pero porque esto va relacionado a esa antigua relación que existía entre Rusia nazi en esa preépoca, por decirlo así. Sí. Ahora, caigo en la narración de estos tiempos porque hay preocupaciones en tanto si Putin gana su guerra de agresión, así como si la pierde. Ambos escenarios son peligrosos. Acá en Noruega tuve la oportunidad de escuchar al señor Lars Peder Haga, él es de la Escuela de Guerra de las Fuerzas Armadas. Y uno de los escenarios que se manejan es que si, por ejemplo, Putin ganase la guerra, ellos podrían ir tras Georgia, Bielorrusia, Lituania. Se marca Finlandia como un escenario bajo, pero se corre el riesgo. Inmediatamente. No cree que exista un ataque directo a los países bálticos,
porque sería despertar como muy frontalmente a Estados Unidos. Sin embargo, lo tienen allí como un escenario. A la par, se considera, bajo este escenario, que las declaraciones de Trump son históricas, señalando claramente que Rusia irá a por más estados. O sea, dice, si Rusia gana y se impone aquí en Ucrania y hace una masacre, instaura un gobierno, pues corremos el riesgo de que venga a por más países. Sí. De hecho, hay unos escenarios donde Alemania se maneja también una probable invasión a Alemania si es que este sueño de rearmar la URSS sigue así tan latente. Por otra parte, ¿qué pasa? Es como una especie de voracidad terrófaga, ¿no? De volver Sí. a los espacios enormes que había en la Unión Soviética y en el Imperio Ruso. Estamos hablando, la Unión Soviética llegó a tener 23 millones de kilómetros cuadrados. Es una cosa impresionante. Sí. Ese es el escenario que se maneja de qué podría ocurrir si Putin gana. Ahora, pierde el señor Putin. Aquí tenemos las declaraciones del señor Mark Warner, a quien le preocupa un escenario en donde este señor se sienta acorralado por todo lo que está ocurriendo. Y a la par aquí en Noruega también se han manejado una serie de escenarios, ¿no? Que sean perder la guerra, protestas internas, cómo puede desarrollarse las protestas internas en Rusia y que medir el escenario interno, ¿no? De cómo esto va a impactar en todo el espacio de la comunidad internacional, por decirlo así, ¿no? O la furia que pueden sentir también los ciudadanos por todas las sanciones impuestas. Hoy, por ejemplo, vemos y nos damos los buenos días, por decirlo así, con que Rusia amenazó con una tercera guerra mundial que sería nuclear y destructiva. Porque este contexto es importante. Me faltó cerrar una idea, claro, en relación a qué pasaría si perdiese, ¿no? El peligro es de que este señor se sienta acorralado y qué reacciones podría tomar en atención a utilizar armas químicas o inclusive armas nucleares, ¿no? Se habla de hipotéticos, por ejemplo, de que una bomba sea dirigida, un ataque nuclear a cierto punto solo para infundir terror, ¿no? No necesariamente una ciudad, sino como para decir aquí estoy, aquí estamos haciendo esto, ¿no? Esto todo hay que verlo desde esta época porque Rusia actualmente, dice otra vez, está alegando que tiene que defenderse, que tiene que detener un genocidio y que tiene que desnazificar Ucrania, un país que ha sido atacado por los nazis, cuyo presidente es de origen judío, ¿no? Es un poco tendencioso. A la par se une el contexto de qué enemigos internos podría tener este señor. Ahora, es un peligro cuando se encuentran líderes así en el contexto universal. Estamos en 2022, muchas personas eran incrédulas de por qué esto podría ocurrir o de que esto no ocurriría, de que no se estaría escalando. Sin embargo, hay muchísima preocupación de este lado del mundo. En el contexto de las relaciones internacionales, con el derecho internacional, cuando se evalúan estos perfiles, no se pueden hacer desde un punto de vista meramente legal, ¿no? Es algo que aprende mucho aquí en el análisis de estos contextos. Para poner un poco a la audiencia, yo actualmente me encuentro en Noruega, país fronterizo con Rusia, Oslo, sí. y en Oslo, y me encuentro investigando acá, en el Instituto Nobel para la Paz. A todas estas, ¿por qué hago esta mención? Porque se están rescatando teorías. Por ejemplo, una es la conocida, la del Madman Theory, o la de teoría del hombre loco en el poder. Y esta surge a raíz de cuando la crisis de los misiles se acusaba de que Nixon era un hombre que estaba un poco tocado de la cabeza y que tal vez había un problema de que este tipo de personas llegasen al poder. Sin embargo, no se ha discutido cómo detener a ese hombre loco, ¿no? O a ese madman, como le dicen por acá. También hay otra posición Esa es la que es muy figura importante. Sí, del Fernando. doctor Strange Love, ¿no? La figura del cine, del individuo fascinado con la bomba atómica y la dirige y se mata él mismo, ¿no? Sí, es muy relacionado, efectivamente. Hay otra visión que esta
es muy bueno volverla a revisar, ¿no? A pesar de todo el tiempo transcurrido, que es el de la ponerología, en donde se discute el contenido de las patocracias, ¿no? Este concepto es desarrollado por Andrzej Lobachevsky, y en esta él plantea peligros que surgen cuando un psicópata llega al poder. Esta teoría cursa con información de psicología, sociología, historia, filosofía, para entender por qué ocurren esas guerras agresivas, ¿no? O por qué ocurren esas depuraciones étnicas, o por qué ocurre el genocidio, por qué ocurre el terrorismo. Y más recientemente hay un libro que es muy bueno de Fernando del Pino Calvo Sotelo, que se llama Psicópatas, Poder Político y Estado de Derecho, ¿no? Para entender cómo estas personas con estos perfiles llegan al poder. Ahora bien, sí, hay un tema ahí, y déjame precisar eso porque me parece importantísimo tratar de comprender, ¿no? Porque el argumento de desnazificar a Ucrania es una tarea que nadie le ha dado, en el sentido de que Rusia se convierte en policía de la pureza ideológica, ¿no? Tú decías muy bien, no solamente hay una población enorme judía, sino que el propio presidente Zelensky es de origen judío, pues, ¿no? Entonces, ¿de qué los acusa? Es decir, de algo imposible. Evidentemente, el sentido racional de dar un argumento se cae frente a los hechos, ¿no? Entonces, esto de las personalidades psicopáticas me parece muy importante. Te ruego que continúes, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué hago mención a esto? Porque normalmente cuando se evalúa el derecho internacional, las relaciones internacionales se suelen observar desde un punto de vista meramente institucional, ¿no? De qué dice la ley, ¿no? De qué dice tal organización, y esto es lo que dice tal, y se olvida que todo eso está manejado por personas. Exactamente. Y que hay una realidad que el estado psicológico y la personalidad de ese líder va a marcar el devenir de los hechos, ¿no? Porque aquí en Noruega siempre se maneja una máxima, y yo creo que siempre hay que tenerla presente, y es que se saben cómo comienzan las guerras, más no se saben cómo terminan, ¿no? Ahora bien, volvamos a Lauterbach. Bueno, ya hablamos que Lauterbach era ucraniano, era judío, que se va a Reino Unido, que observa todos estos desmanes cometidos por la URSS, toda la URSS, en especial en su país, ¿no? Y al derecho internacional. Vamos a ver actualmente y cómo todos esos hechos hicieron aporte a tres grandes ramas del derecho internacional, a saber, derechos humanos, derecho internacional penal, derecho internacional humanitario, y en realidad cómo se construye todo el orden jurídico en el que reposan las relaciones internacionales en la actualidad. Lauterbach, este señor de Ucrania, él colabora en toda la elaboración de todas estas bases, ¿no? Tiene una participación súper activa en los juicios de Nuremberg, tiene una participación súper activa en la Comisión Internacional de Juristas, la ONU. Él se involucra en todo lo que pudo y expuso sus ideas, las desarrolló, y bueno, el resultado, lo que tenemos, ¿no? Pero él es clave porque vamos a ver cómo su país también, ¿no?, recurre a ese derecho internacional para defenderse de una invasión tan atroz. Por eso es que llega, ¿no?, como un mismo ucraniano o alguien de origen ucraniano ayuda a levantar todas estas bases, y cómo la gente justo de su país está ahí luchando a través de esto, ¿no? Entonces, ambas ramas, me voy a enfocar en derechos humanos y derecho internacional penal, nacen luego de la Segunda Guerra Mundial. Hay unos antecedentes históricos, claro está, pero de una forma organizada a nivel internacional, nace después de este acontecimiento tan atroz, ¿no? Entonces, vamos a comenzar indicando que más allá de las Naciones Unidas, hay cortes internacionales actuando ahorita en este conflicto tan horrible. Y me gustaría dejarlo para el segundo espacio. Perfecto. El tema ya de los procesos judiciales y los procesos institucionales de la ONU y los distintos organismos que están trabajando el asunto, ¿no? Ahora me gustaría que redondearas la idea de las personalidades psicopáticas, Lauterbach, y un poco para cerrar este primer segmento. Ok,
me iba a permitir hacer una introducción a las Cortes, pero de estos hechos que traje en esta primera parte, por decirlo así, es que no se puede olvidar, en todo caso, la relación, ¿no?, del estado psicológico de ese líder con los hechos que están ocurriendo. ¿Por qué? Porque muchas personas actualmente están diciendo, bueno, no, es que el señor Putin enloqueció. El señor Putin enloqueció y entonces por eso está llevando a cabo toda esta agresión, ¿no? Por eso es que está saliendo a flote la teoría del madman, ¿no? O del hombre loco. Sin embargo, a la fecha, aunque todo esto son posturas académicas, discusiones académicas para entender el entorno internacional, no se ha discutido cómo detener a ese hombre, ¿no? Por lo que pareciera que se está sujeto a esas relaciones internas. Ahora, ¿qué nos dice la ponerología, no? La ponerología sencillamente nos dice que cuando un psicópata llega al poder, todo el mundo está en peligro. Todo el mundo está en peligro porque a estas personas sencillamente no les importa para nada la vida de los seres humanos, no les importa para nada el entorno, sino que sencillamente ellos van a actuar de acuerdo a sus intereses. A su vez, estos son líderes que son descritos como personas con muchísimo carisma, ¿no? Con ese poder de doblegar, si se quiere, la voluntad de todo aquel que lo sigue. Vamos a tener por esto que Lobachevsky señala que Hitler efectivamente era un psicópata en el poder. Lobachevsky, él era psicólogo, ¿no? Y también prestó sus conocimientos para abordar el problema de la Segunda Guerra Mundial. Y no solamente este señor, él decía también que Stanley fue otro psicópata o era otro psicópata que estaba en el poder. Y se habla del cuidado que deben tener los pueblos de cómo estos psicópatas llegan a tomar el poder, porque cuando eso ocurre puede pasar cualquier tragedia, ¿no? Son personas que no tienen ética en sus actuaciones. Y bajo ese perfil es donde se estaría ubicando en la actualidad también al señor Putin sobre sus probables reacciones ante los hechos que están ocurriendo en Ucrania, porque vuelvo a insistir, nadie esperaba que algo así pudiese ocurrir. Sí, además porque sigue adelante, va escalando, profundizando y empeorando el tema, ¿no? Vamos a ir a un corte, pero yo quisiera leer una definición de ponerología muy seria que veo por acá. Ponerología es el nombre dado por el psiquiatra polaco Andrzej Lobachevsky, que tú lo mencionaste, a un estudio interdisciplinario de las causas de periodos de injusticia social. Esta disciplina hace uso de datos de la psicología, la psicopatología, la sociología, la filosofía y la historia para explicar tales fenómenos como la guerra de agresión, la limpieza étnica, el genocidio y los estados policiales. Con eso vamos a cerrar y nos vemos en unos minutos después de anuncios institucionales. Muchas gracias. Perfecto. Y ya volvemos. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.ve. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación, además de esta cosa asquerosa
que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha. Son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Recordamos que estamos con la doctora Tairi Moya, ilustre profesora, incluso la considero mi maestra, porque he tomado clases con ella y la he escuchado durante mucho tiempo. Y ella nos está abriendo un escenario sumamente importante, que es el estudio de la ponerología. Esta disciplina que vamos a aclarar, que vamos a exponer en el tweet, pero ahora tenemos un compromiso y es el tema jurídico. Vamos a entrar, por favor, Tairi, en el tema de las cortes, los procesos judiciales, los procesos institucionales que se han activado del derecho internacional, lo que está ocurriendo en el Consejo de Derechos Humanos, lo que está ocurriendo en la Corte Penal Internacional, lo que está ocurriendo en el seno de las Naciones Unidas, lo que pasa también en la Corte Penal Internacional. Así que bueno, te dejo la palabra para que desarrolles, por favor. Muchas gracias, Fernando. Sí, efectivamente todos estos hechos que he narrado es para poder llegar a la parte jurídica, ¿no? Porque estos hechos, cuando vamos a revisar los organismos internacionales, tribunales internacionales, hay que ver un poco el contexto general de por qué algo llega allí, ¿no? Entonces, efectivamente, más allá del sistema de Naciones Unidas, la cual no vamos a tratar hoy, o no es la intención, porque es una historia muy larga, vamos a enfocar rápidamente en los procedimientos que los ucranianos han iniciado tanto en cortes regionales como en cortes universales, ¿no? Genial, buenísimo. Ahora bien, nombraré rápidamente que Ucrania ha iniciado procesos en la Corte Europea de Derechos Humanos, en la Corte Internacional de Justicia. Esto lo voy a nombrar muy rápidamente para detenerme con atención a la Corte Penal Internacional. Magnífico. Hago la advertencia que, para evitar que mis palabras puedan ser interpretadas en otro sentido, quiero hacer como el acápite, ¿no? O la aclaratoria de que vamos a revisar los tribunales internacionales bajo la visión de estudiar, repasar, analizar cuáles son las alternativas que tienen las víctimas ucranianas ante este crimen de agresión. Y esto no es indicativo, o no se quiere señalar que estas cortes van a solucionar el problema ucraniano, porque esto es algo que desborda las cortes internacionales, y quienes además no tienen esa potestad de frenar una situación internacional de este tipo. Vamos a empezar con la Corte Europea de Derechos Humanos, ¿no? Ambos estados son partes, tanto Rusia como Ucrania. Ayer la Corte Europea anunció que dictó unas medidas cautelares solicitando al gobierno de Rusia que se abstuviese de realizar ataques militares contra civiles y bienes de carácter civil. Esto incluye locales residenciales, vehículos de emergencia u otros bienes de carácter civil, hospitales, es decir,
que respete el derecho internacional humanitario, con lo que se conoce hoy al día como tal. Ahora bien, ¿qué se vislumbra ante esta Corte? Que esta situación va a permitir desarrollar el alcance de la extraterritorialidad de los derechos humanos. Porque tenemos dos estados partes de una convención internacional. Como bien saben las personas que se dedican a este tema, las Cortes Regionales de Derechos Humanos establecen la responsabilidad internacional de ese estado, y lo normal es que se establezca en atención a los delitos perpetrados en contra de sus nacionales. Entonces se habla de qué va a pasar en cuanto a la extraterritorialidad, porque es un estado que está agrediendo otro estado, ¿no? Igualmente, esto va a permitir un desglose o un análisis de la aplicación de la normativa pertinente ante el crimen de agresión en relación o atención a la normativa de derechos humanos, porque es una Corte de Derechos Humanos, y el respeto de estos derechos en el contexto de conflictos armados. A los efectos, es importante destacar que Rusia ya fue suspendida temporalmente del Consejo de Europa, pero sigue sujeta a la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A la fecha todavía no ha denunciado el tratado. Sin embargo, vamos a encontrar que luego de la suspensión, ¿no?, que realizó el Consejo de Europa, inmediatamente se levantaron voces en el seno de la alta jerarquía del gobierno ruso diciendo: podemos volver a instaurar la pena de muerte. Esto es importante destacarlo, y por eso también me permití indicarles cómo fueron esos inicios de ese Estado, ¿no? Es como que cómo volver y cómo violar, porque es que no hay otra palabra, todo el ordenamiento jurídico internacional. Por esto, cada vez es más probable que Rusia sea expulsada del Consejo de Europa o que se retire por su propia voluntad y denuncie a la Convención Europea de Derechos Humanos. En lo personal, yo creo que los costos reputacionales no les va a importar, y más luego de emprender una guerra de agresión, ¿no? Y si yo cometo el crimen de los crímenes, el peor crimen que existe en el ordenamiento jurídico internacional, menos que menos me va a importar lo que digan los demás, ¿no? O sea, lo hace ya porque no le importa. Ahora bien, el artículo 15 de la Convención Europea de Derechos Humanos confirma la continua aplicabilidad del convenio en tiempos de guerra, ¿no? Y tiene una serie de consideraciones. Al efecto, volvemos a decir, Rusia y Ucrania siguen siendo parte. Hay unos antecedentes un poco negativos en el seno de la Corte Europea de Derechos Humanos sobre la aplicación y el respeto de los derechos humanos en conflictos armados. Un antecedente es el que llevó Georgia por los hechos que ocurrieron en el año 2008. Este es un antecedente negativo, ¿no? No hay como una doctrina afianzada de la Corte Europea en atención a este tipo de situaciones. Ahora bien, sí me gustaría llamar la atención que el sistema interamericano, a diferencia del sistema europeo, ha sido muy consecuente, a diferencia de esta Corte de acá, ¿no?, de la Corte Europea, porque el sistema interamericano sí ha dicho que sí existe una relación, que sí se deben respetar los derechos humanos en los conflictos armados, que no se pueden ser vistos como algo aislado, ¿no? Y lo vamos a encontrar en muchísima jurisprudencia. Ahí tenemos, por ejemplo, la masacre de Mazote, la masacre de Santo Domingo, otra importante que es Cruz Sánchez, donde se llega a hablar inclusive de cómo debe ser respetado el derecho a la vida en conflictos armados, algo que causa choques, ¿no?, con muchas posiciones que existen en relación a toda la normativa de los conflictos armados. Sin embargo, por ejemplo, en nuestro territorio, al menos que yo tenga registrado, no ha existido un antecedente donde un Estado demande a otro Estado, ¿no?, ante la Corte Interamericana, aunque el artículo 61 de la Convención puede causar grandes discusiones, aunque la gente no lo crea, ¿no?, de cómo un Estado podría aplicar una solicitud directa en la Corte contra otro Estado, pero esto supuesto muchas teorías, ¿no? Ahora, vamos a destacar que nuestro sistema, nuestra Corte es totalmente defensora de los derechos humanos en el contexto de los conflictos armados, porque siempre se utiliza el principio pro persona, ¿no? Siempre, y de que las normas requieren una interpretación viva.
Vamos a otro escenario, Corte Internacional de Justicia. Ucrania se presentó ante la Corte señalando a Rusia. Pero no, ¿puedes aclarar cuál es la postura entonces de la Corte Europea en la materia? No hay una postura, Fernando. Es lo que estoy comentando. No hay un mix, ¿no? Sobre la extraterritorialidad de los derechos humanos y su aplicación en tiempos de conflictos armados. Depende también un poco de quienes han estado en esa silla, ¿no? Honestamente, no nos vamos a engañar al momento de decidir. Y por eso hablo que el caso más reciente en relación a la parte negativa, la esfera negativa, que fue negativo efectivamente para Georgia, fue lo que la Corte contempló en esta situación, ¿no? En este caso, Georgia versus Rusia. Lo que quiere decir entonces es que si posiblemente Rusia entonces niegue toda responsabilidad y diga que durante su actividad bélica, que ella justifica, como hemos visto, como un intento de desnazificar Ucrania, entonces, ¿qué importan los derechos humanos? Eso podría ser un escenario. Yo no me atrevería a decir que ese sería un escenario de todo, porque la Corte Europea está enfrentando una situación real, una amenaza muy contundente, algo que está desbordando a la comunidad internacional. Sin embargo, es impredecible qué va a decir. No nos podemos arriesgar y decir, sí, va a decir que los derechos humanos se respetan en los conflictos armados total y absolutamente, o va a decir que tiene excepciones, porque el artículo 15.1 de la Convención permite ciertas excepciones. No sabemos. Lo más probable, lo lógico, dada la gravedad, porque estamos ante el crimen de agresión, ¿no? Sí. Es que la Corte diga, Rusia es responsable, ¿no? Pero habría que ver cuál va a ser su fundamentación, ¿no? Eso es algo que hay que esperar cómo se desarrollan los hechos. Por ahora dictó la medida cautelar diciendo, Rusia cesa con tus hostilidades en el territorio ucraniano. Cesa ya con todos estos hechos, ¿no? Y se ha violado también la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Ese tema lo puede tocar, pero ahorita se está alegando en la violación del convenio o la Convención Europea de Derechos Humanos de sus respectivos convenios. Ahí no me quiero meter en la Carta de Naciones Unidas todo. Corte Internacional de Justicia. Ucrania se presentó, voy a contar esto muy rápido porque me interesa desarrollar más la idea de la Corte Penal Internacional. Sí, Ucrania claro. se presentó ante la Corte señalando a Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia llegó y llevó a cabo este acto de agresión diciendo que es que en Ucrania se está cometiendo un genocidio, ¿no? Y por eso él tenía que ir a defender de paso a toda esa población que estaba bajo genocidio. Y Ucrania alega, me están agrediendo, me están alegando de que yo sencillamente quiero cometer o estoy cometiendo el crimen de genocidio, pero esto no es así, ¿no? Ya sabemos que esto, si revisamos un poquito los antecedentes históricos que hice mención arriba, ¿no? Por decirlo así, o antes, vamos a encontrar que esta es una excusa que siempre utiliza Rusia, ¿no? ¿Qué hizo la Corte? Respondió rápidamente y la semana que viene va a estar escuchando los alegatos en atención a esta situación. Yo en lo personal dudo que Rusia se vaya a presentar, ¿no? O que vaya a tener alguna respuesta. Y lo más factible, tal vez, siendo optimista, es que dado la gravedad y a pesar de los hechos anteriores, la Corte tiene una oportunidad de pronunciarse rápidamente otorgando estas medidas a Ucrania, porque normalmente la Corte tarda muchísimo en otorgar estas medidas, ¿no? Pero si valoramos la respuesta con la que dijo, voy a escuchar los alegatos la próxima semana, no podemos perder las esperanzas, ¿no? En el plano universal. Ahora, en el plano especial, cabe destacar que la Corte Europea, la Corte Internacional de Justicia van a estudiar la responsabilidad del Estado, ¿no? Ahí se van a medir la responsabilidad del Estado como tal. Vamos a la Corte Penal Internacional. A diferencia de las otras dos cortes, la Corte Penal Internacional va a determinar las responsabilidades de particulares. Estamos ante el crimen de agresión. Robert Jackson, quien fuera el jefe de los fiscales en los tribunales de Nuremberg, él consideraba que el crimen de agresión era el crimen internacional supremo porque contenía en sí mismo toda la acumulación de la maldad de todos los otros crímenes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que sencillamente
el crimen de agresión no es que yo fui y violenté un territorio, ¿no? Sino que viola normas que pertenecen al derecho consuetudinario de los derechos humanos, y en los contextos de agresión siempre en los antecedentes que se tienen ocurren crímenes de guerra, ocurren los crímenes de genocidio y ocurren los crímenes de lesa humanidad. Por eso es que Robert Jackson en su época dice, contiene dentro de sí toda la acumulación de la maldad, ¿no? Y es el supremo crimen internacional. Entonces vamos a encontrar que la carta de estos tribunales incluye esa responsabilidad criminal por emprender una guerra agresiva, lo cual fue el foco principal de los tribunales de Nuremberg. Y entonces estos juicios buscan juzgar a todos los individuos por actos de agresión, y esto va a marcar una gran diferencia. Esta norma se convierte en norma de derecho consuetudinario, ¿no? Es decir, no se puede alegar sencillamente que porque un Estado no es parte de determinado tratado, no está destinado a respetar y a reconocer la gravedad de estos crímenes. Otra característica muy particular es que este crimen está diseñado para juzgar sencilla y únicamente a las máximas jerarquías de ese Estado. Por ejemplo, vamos a encontrar que tal vez en la comisión de otros crímenes se pueden buscar mandos bajos o mandos medios para ir estableciendo la responsabilidad. Pero esta diferencia de esos crímenes busca directamente, sin mirar a ningún otro lado, a los criminales directos, ¿no? De quienes llevaron a cabo esa agresión. Vamos a tener Finlandia, vuelve a salir aquí, porque en unos juicios que se llevan a cabo en Finlandia luego de la Segunda Guerra Mundial es donde se adopta el término de agresión, ¿no? Porque donde se le da este nombre por primera vez, porque en los juicios de Nuremberg se conocían como crímenes en contra de la paz. Correcto. Luego vamos a encontrar una referencia a estos crímenes en los juicios que se llevaron en contra de Takashi Sakai, quien también fue parte de toda esta maquinaria. Y en el caso de él es simbólico porque se desarrolla muy bien toda la temática de qué debe entenderse como agresión. Eso fue un juicio en Finlandia. ¿De dónde nace entonces? No, los juicios en Finlandia, donde se adopta el término juicio de agresión, donde se llevan a juicio a los máximos responsables, por decirlo así, de que llevaron a Finlandia a una guerra. No, estamos hablando de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Esto es muchísima historia y es muy poco tiempo, no, lamentablemente, pero ahí es donde se adopta este término. Y luego, aparte de Finlandia, que son unos juicios emblemáticos para entender el alcance, porque se adopta la frase crimen de agresión, por supuesto que tenemos los juicios de Nuremberg, y en el contexto de los juicios de que se llevaron a cabo todo lo que fue el Lejano Oriente, vamos a tener la situación de Takashi Sakai, ¿no? Me disculpan un poco que tengo un poco la garganta irritada. Ahora bien, con estos antecedentes vamos a bajar ahora la situación de Ucrania. Okay. En la actualidad se cuenta con el Estatuto de Roma, no se ha juzgado como tal, no se sentaba nadie en una silla como tal por el crimen de agresión a nivel internacional desde los años 40, se podrán imaginar, porque toda la comunidad internacional está totalmente tan agitada, ¿no? Hay una diferencia del crimen de agresión que es importante, y es que este crimen se desarrolla porque un Estado se quiere adhesionar a otro, ¿no? Agregar otro Estado así y tenerlo totalmente bajo su dominio. Y el Estatuto de Roma, para la consagración de este artículo, tuvo muchísimas discusiones. De hecho, no es sino hasta la declaración de Kampala o todas las negociaciones de Kampala donde se adopta un concepto de que debe entenderse por el crimen de agresión. No. Se pide a la fecha de que los estados tienen que haber ratificado esta enmienda, la enmienda de Kampala, para que este sea aplicable en la jurisdicción de un estado parte. Esto también está sujeto a muchas discusiones. Ahora, volvemos a la situación de Ucrania. Ucrania firma el Estatuto de Roma en su día, pero no lo llega a ratificar porque la Corte Constitucional de su país no lo permitió.
La Corte Constitucional alegó que la normativa interna todavía no estaba ajustada a las exigencias que imponía el Estatuto de Roma, ¿no? Y a su vez habían sentimientos nacionalistas porque apenas Ucrania tenía 10 años gozando de esa independencia soberana, ¿no? Cuando se estaban llevando a cabo todo el proceso de negociación y de firma y ratificación del Estatuto de Roma. A raíz de esas limitantes que le colocaron a lo interno y de los hechos ocurridos con Crimea, es que Ucrania adopta en el año 2014 y en el 2015 una declaración dándole competencia a la Corte sobre los hechos ocurridos en Crimea. Acepta su jurisdicción, acepta su jurisdicción. Exactamente, acepta su jurisdicción. No es que se hace parte, ojo, acepta su jurisdicción en atención o acepta su competencia en atención a esos hechos determinados, ¿no? Entonces, muchos se están diciendo, bueno, ¿qué pasa si ocurre, si lo ratifican o no lo ratifican? No se sabe si la Corte Constitucional podría levantar esa limitación, si Ucrania podría hacer una declaración de temporalidad. Surgen muchos escenarios que lamentablemente estoy viendo que por temas de tiempo no voy a poder desarrollar. Sí. Sin embargo, es bueno aclarar a la audiencia que la Corte recibió esta declaración y hace 2 días el fiscal de la Corte Penal Internacional dijo que se iba a solicitar autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares para abrir una investigación. Ahora bien, ¿qué está ocurriendo en el plano internacional? Que Canadá y Lituania, si no me equivoco, se han unido para presentar y referir la situación directamente a la Fiscalía y saltarse así la aprobación de la Sala de Cuestiones Preliminares, ¿no? Surgen dudas de si se puede aplicar o no se puede aplicar el crimen de agresión, ¿no? En este contexto, porque Rusia no es parte. Esta declaración de Ucrania fue hecha antes de que estuviese en vigencia la normativa o lo que se decidió en Kampala. Sin embargo, en la actualidad hay muchísimas discusiones que no vienen solo de ahora, sino desde antes, de cómo quedaría un Estado que sencillamente ha hecho una declaración ad hoc en relación al crimen de agresión. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando se adopta Kampala, a pesar de que se exigía de que los estados ratificasen el estatuto o esta enmienda, sí que es cierto que en la declaración esta del 15 de diciembre del 2017, si mal no recuerdo la fecha, los estados partes dejaron en el numeral 3 exactamente como una puerta, una ventana donde dice, bueno, sí es cierto que los estados, porque esto fue también una visión, ¿no? que surgió, ¿no? En este contexto. Bueno, es cierto que los estados tienen que hacerse parte, pero si tomamos en cuenta el artículo 40 y el 119, la Corte es totalmente independiente para decidir qué va a hacer si una situación así le llegase, ¿no? Entonces aquí es cuando hablamos de la competencia o la competencia de la Corte, que ya la ha adoptado en otras situaciones para determinar el alcance territorial, al menos de su competencia, ¿no? Esto es importante tenerlo así, hay antecedentes, ¿no? De cómo podría surgir. Ahora, no podemos cerrar el programa sin hacer mención de esto, es que no se puede dejar de lado también que en Georgia ya hay una investigación abierta por la Comisión de Crímenes de Guerra ocurridos en la región de Osetia del Sur y las fuerzas rusas. O sea que ya tenemos 2 situaciones llevadas a la Corte por relacionados a Rusia, ¿no? Es importante ver cómo se va a manejar esto, más en el contexto donde se ha indicado que puede surgir el primer ministro de Inglaterra, indicó que puede surgir también otra corte internacional destinada a juzgar los crímenes de agresión perpetrados por Rusia. Aquí volvemos a rescatar el escenario de que Georgia es un ejemplo de cómo sí podría ser un país que estaría en riesgo, tal como lo están previendo acá, de acuerdo a lo que les comenté, porque ya existe ese antecedente, ¿no? Bueno, yo me voy a anexar esta parte del territorio porque hay personas que son prorrusas, expulso a todos los georgianos, cometí crímenes y no pasó nada. Entonces dice que ese es un alto precio que se está pagando ahorita porque en ese momento no se levantaron voces para defender a Georgia. Hay que recordar y matizar
unas declaraciones de Margarita Simonian, directora de RT, quien indicó que apenas esto era un ensayo lo que estaba ocurriendo, pero que ellos habían decidido que la primera parada de ese ensayo militar fuese en Ucrania. En conclusión, estamos ante un crimen gravísimo, ¿no? Sí. que merece especial atención, y estamos observando cómo se está desarrollando. No quiero olvidar de hacer mención de que los estados que presten su territorio o colaboración para permitir a un estado que perpetre el crimen de agresión también son responsables esos líderes de acuerdo a la norma consuetudinaria y de acuerdo al Estatuto de Roma, ¿no? Es importante tener esto en relación a todos los estados que puedan ser aliados y que puedan destinar su territorio para que fuerzas rusas operen en los mismos y llevar a cabo ataques, atentados, operaciones en contra de otros países o en contra del mismo Ucrania, como está ocurriendo ahorita con todo el apoyo dado por Lukashenko y que está generando sanciones y que se puede ver también con una vista más global. Ya estamos finalizando, Tairi. Esto ha sido fascinante, realmente una lección magistral de derecho internacional, derecho penal internacional. En fin, has cubierto todos los escenarios y yo creo que volveremos a hablar sobre esto contigo. Ahora quiero que mandes un mensaje a los estudiosos del derecho internacional y con eso cerramos. Tienes 50 segundos, casi un poquito menos que un minuto. Muchas gracias, Fernando. Mi mensaje sería que, bueno, que en la actualidad estamos haciendo historia, estamos viviendo la historia en proceso y que esto nos está demostrando que esos tribunales internacionales que se piensan que son ajenos al sufrimiento humano están allí, están funcionando, se espera que funcionen y que debemos apegarnos al irrestricto respeto al derecho internacional en todas sus aristas, ¿no? Derechos humanos, derecho internacional penal, derecho internacional humanitario, para garantizar el respeto y la convivencia en la humanidad. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias a ti, Tairi, por tu tiempo. Espero que el clima en Oslo no te sea muy hostil para tu garganta. Y nos despedimos hasta el próximo miércoles. Muchas gracias a la audiencia por escucharnos. Muchas gracias. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad